El, el mensaje o la palabra que vamos a compartir hoy, le puse un título, dice el anhelo de comunión. Y bueno, algunos dirán, ¿qué pasó? No íbamos a hablar de la oración o de la constancia en la oración. ¿Por qué se llama el anhelo de comunión como título? Porque veo que la oración, nuestra constancia en la oración, es como el termómetro del anhelo de comunión que deseamos tener con nuestro Padre. Es quien va a marcar nuestro anhelo. Mientras más anhelo tengamos de pasar con Él, más vamos a orar y más constantes en oración vamos a estar. Es lindo ver cómo dos de las alabanzas que hoy tuvimos en la introducción utilizaban esta palabra de anhelo, ¿no? La alabanza que decía, yo te busco, decía, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, ¿no? Y esa palabra de anhelar, de querer profundamente estar con el Padre, ¿no? La otra decía, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Esa otra alabanza a mí me encanta porque empieza con, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y recuerdo que leí alguna ocasión que esa parte del Salmo donde está escrito que temprano de madrugada van a buscar al Señor, estaba basada en una actitud que tenían de niños los judíos, que les enseñaban que cuando eran niños, lo primero que tenían que hacer al despertarse era ir donde el papá y decir, aquí estoy, ¿qué voy a hacer hoy? Era un acto de obediencia, era lo primero que hacían todas las mañanas. Y recuerdo que en el mismo comentario nombraban a Samuel, como cuando escucha la voz que decía Samuel, Samuel, él corría a Elí y decía, mi señor Elí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y era la actitud que tenían los niños en la cultura judía, y es la actitud que tenemos de tener nosotros como hijos del Señor, ¿no? Anhelar estar con Él. Y esto del anhelo de comunión también me trae a la mente cuánta comunicación tengo con el Padre, ¿no? Escuchaba por ahí alguna vez algunos comentarios de que, bueno, no, yo no tengo mucho tiempo de oración, no tengo cantidad, pero tengo calidad de oración. Y bueno, esa es una excusa que ponemos para orar poco, ¿no? Pensar que orar con calidad es mejor que orar con cantidad. Es un juego de palabras que hacemos como excusa y para tratar de disfrazar nuestra falta de anhelo de comunión con el Padre. O otra cosa que leí por ahí alguna vez que decía, no, lo que pasa es que yo oro con fe, por eso pido una sola vez y ya no pido más, ¿no? Que tampoco es bíblico, sino tenemos que ser constantes y pedir constantemente, estar en comunión constante con el Padre y pedir constantemente. Me hace pensar un poco, o por ejemplo, en mis conversaciones de WhatsApp. Pienso, la persona con la que más converso todo el tiempo es con mi esposa. Si leo mi chat con mi esposa, es gigantesco comparado con cualquier otro chat. Entonces ahí yo veo, ese tipo de relación tenemos que tener con el Padre. ¿Cómo estaría nuestro chat con el Señor si lo pudiéramos abrir? ¿Cuántos mensajes tendrían el día de hoy, hermanos, si hoy abrirías tu chat con el Señor? ¿Cuántas veces te presentaste delante de Él? ¿Cuántas veces abriste tu corazón? ¿Cuántas veces Él te respondió a esa petición que tuviste? Veamos que el anhelo de comunión se ve día a día y se ve en esos detalles que vamos viviendo a diario, ¿no? Bien, iniciamos el estudio de esta parte de Romanos 1 y veíamos que Romanos era todo un tratado de la justicia de Dios y Romanos 12 era como la parte práctica de cómo aplicar la justicia que Dios nos había imputado a cada uno de nosotros. Romanos empieza la primera parte del versículo 1 y 2 con relación a cada uno de nosotros, del 3 al 8 con relación a la iglesia específicamente, y del 9 al 21 habla con relación a la sociedad. Y es interesante ver que esta parte de oración constante, esta exhortación de Pablo de oración constante, está
en la parte de aplicación con relación a la sociedad, pero parte desde nosotros mismos, bendice a la iglesia, bendice a nuestra familia y bendice a la sociedad. Entonces parte en nosotros y llega a impactar a la sociedad. Bien, empecemos. Romanos 12:2. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya vimos que tenemos que estar alegres con la esperanza que tenemos en el Señor Jesús. También vimos la semana pasada que el sufrimiento nos va a traer crecimiento y que a pesar de que podemos sufrir, debemos permanecer firmes sin fluctuar, ¿no? Y ahora vemos que debemos ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Y buscaba un poco qué significa la palabra constancia. Y el diccionario la describe como la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Viendo esta definición tan fuerte, voluntad inquebrantable, algo que no dejas de hacer por nada, no importa lo que pase en medio, no quiebras esa voluntad de hacerlo. Y veo que me falta mucho, no sé a cada uno de ustedes, pero me falta mucho para que mi oración constante sea una voluntad inquebrantable y que esté constantemente a pesar de los problemas del trabajo, a pesar de los problemas económicos, a pesar de dificultades en casa o en algún otro lugar, que sea inquebrantable mi comunicación constante con el Señor. Pero estamos en esto, estamos para crecer y vemos que esta constancia era una característica de la iglesia primitiva. Es el ABC de la iglesia y el ABC del cristianismo, de cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? Hechos 1:14 decía, o dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Acá está hablando justo de los discípulos, ¿no? Perseveraban unánimes en oración. Es una característica de la iglesia que estuvo desde los orígenes de la iglesia. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos mantener la constancia en oración. El ejemplo de la iglesia primitiva debe estar presente hasta nuestros días y nosotros, como hice Resistencia de Cipolletti, tenemos que ser un pilar de oración para Cipolletti, un pilar de oración para cada una de nuestras familias y un pilar de oración para nuestra ciudad en la cual estamos ahora, ¿no? Bien, ahora veía cómo lograr la constancia. Esa voluntad inquebrantable me recordaba un poco cómo formar un hábito, ¿no? Cómo hacer que la oración constante sea un hábito en mi vida. Cómo lograr que eso pueda suceder. Bien, recuerdo cuando leí un poco acerca de los hábitos, que lo que se necesita es, primero, forzarse uno mismo, quebrar nuestra voluntad para hacerlo repetidas veces, una cierta cantidad de tiempo, de tal manera que lo adhiramos, por decir, a nuestra actividad cotidiana. O sea, después de un tiempo, si todos los días a la mañana nos despertamos y oramos, o todas las noches nos arrodillamos y oramos, después de cierto tiempo va a ser un hábito en nosotros y no vamos a poder irnos a dormir sin antes doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Entonces, ¿cómo lograr la constancia? Bueno, tenemos que planear, hacer, repetir, seguir haciendo hasta conseguir la meta. ¿Cuánto tiempo nos demora un hábito? Según el estudio que leí, puede demorar desde 16 días, en los que tienen mayor predisposición a formar el hábito, hasta 200 días, que demoró el que más demoró en lograr el hábito. Entonces, en todo ese rango de tiempo podemos lograr un hábito. Puede parecer mucho, puede parecer como que, bueno, ya me mataste con tanto tiempo que tengo que hacerlo. Pero la idea es cada día
ir, acercarnos al Señor y permanecer constantes. Y se va a incluir ese hábito en nuestras vidas y vamos a tener una comunión con el Señor. Es importante, como formar un hábito, dice que necesita un motivador. Necesita un motivador. El formar un hábito, el hacer algo constantemente, necesita de una motivación de nuestra parte. Algo que nos llame a hacerlo. Veo mi vida y recuerdo hace un par de semanas cuando estaba con COVID, mi esposa estaba con COVID, estábamos en casa con los primeros síntomas, nos dieron el positivo, no sabíamos bien si en nuestro cuerpo cómo iba a reaccionar el virus, si nos iba a atacar de manera brusca o no. Y recuerdo que oré bastante ese tiempo, ¿no? Oraba bastante. Y ahora viendo hacia atrás veo qué triste que mi motivador haya tenido que ser una enfermedad para poder acercarme más al Señor y tratar de orar y tratar de estar en comunión constante con Él, elevando mi petición, elevando mi corazón, abriendo mi corazón todo el tiempo. Cuando tenemos una motivación más grande, la motivación, la misma que nos trajo al Señor, que es que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. ¿Cómo no considerar ese gran motivador para acercarnos cada día al Señor y abrirle nuestro corazón? Más aún porque Él está dispuesto a escucharnos. ¿A quién más podría ir? ¿A quién podremos ir? Decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién más podemos ir, hermanos? ¿Por qué no vamos al Señor constantemente, todo el tiempo, con todo lo que tenemos por delante, en oración delante de Él? Bueno, recuerdo el Salmo 42:1, hermoso salmo. Lo tengo acá si lo quieren buscar o lo leo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. No sé si alguna vez han tenido sed a ese límite de correr y tratar de conseguir algo de beber. Recuerdo un campamento de jóvenes que fuimos hace mucho tiempo a una comunidad Yuki en Bolivia, que es la selva en la Amazonía, donde se nos acabó el agua, había que ir al río que estaba como a 1,5 kilómetros, y fue, creo que una de las pocas veces donde tuve sed de verdad, ¿no? Y me imagino pongo en mi mente esta imagen del ciervo brama por las corrientes de agua, de sed, sediento, capaz de caminar una distancia, la distancia que sea necesaria para beber agua. Bueno, así debe clamar por Dios, por el Señor, nuestra alma. Así de ese anhelo, así de profundo debe ser de mantener nuestra oración constante y nuestra comunión constante con el Señor, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Bien. Como entre paréntesis, como un combo que trae la oración, aparte de mantenernos en comunión constante con el Señor, la oración tiene muchas bendiciones, tanto para nosotros de manera personal, porque la comunión constante con el Señor nos va a dar crecimiento espiritual. Tiene bendiciones personales, tiene bendición familiar, trae una bendición a nuestra familia, porque el hablar con el Padre Celestial constantemente nos va a hacer parecernos un poquito más a Él cada día. Mientras más tiempo pasemos con el Padre, más nos vamos a parecer a Él, ¿no? Hay un proverbio que dice, el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Bueno, estar en constante comunión con nuestro Padre Celestial es andar con sabios. Va a aumentar nuestra sabiduría, va a traer bendición a nuestra familia. Traerá también bendición a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo puede traer bendición a la iglesia? Porque cuando todos oramos en conjunto, así como hoy, y nos ponemos de acuerdo, el Señor prometió que va a dar respuesta a esa oración. Y también va a traer bendición a la sociedad. Porque una iglesia que ora
pasar desapercibida. Ni acá, ni en ningún lado del mundo, ¿no? Va a ser como un faro que va a traer a la gente hacia el Señor. Ellos van a ver que somos sal y que somos luz dentro de Cipolletti. Bien, veamos uno por uno de estos puntitos, desglosémoslo un poco más. ¿Por qué me trae bendición personal? Porque trae pronta respuesta del Señor. Una de las bendiciones para mi vida es que si oro constantemente, el Señor va a responder pronto. ¿Dónde podemos ver esto? En Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Continúo leyendo hasta el 8, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, el orar constantemente, clamar al Señor día y noche sobre un asunto, si un juez injusto puede dar respuesta, un juez que no teme ni a hombre ni a Dios, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar pronta respuesta a nuestras peticiones? Además, la bendición personal, la oración constante nos va a dar paz y seguridad. Va a traer paz a nuestros corazones, paz a nuestras vidas y nos va a dar seguridad en el Señor. Vemos en Filipenses 4, 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La constante oración nos va a dar paz. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones. Y nos va a dar ánimo porque va a guardar nuestros pensamientos, nos va a dar seguridad. Va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. No va a permitir que nuestra mente se aleje del Señor y sea llevado como una veleta, dice, por cualquier viento de doctrina o por cualquier pensamiento que diga: bueno, en realidad tengo fe, ¿será que el Señor, que puedo esperar realmente en el Señor? La oración constante nos va a dar seguridad. El Señor nos va a dar paz y va a guardar nuestros corazones, que pueden tener duda, y nuestros pensamientos, que es el lugar donde van a ser nuestras reacciones, nuestras malas actitudes o nuestro alejamiento. Van a ser en la mente, va a bajar al corazón y vamos a comenzar a tomar malas decisiones. Bueno, el Señor va a guardar nuestra mente y nuestro corazón si nos mantenemos en oración. Además, nos dará consuelo y ánimo. La oración nos dará consuelo y ánimo. ¿Dónde vemos eso? Nahum 1:7 y Santiago 5:13. Primero Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Elevar nuestra oración al Señor e ir primero con nuestras peticiones delante de él es confiar en él. Es nuestra manera de mostrar nuestra confianza en él, nuestra dependencia de él. Y dice que él es bueno, una fortaleza en el día de la angustia. Si en este tiempo estás pasando un tiempo difícil, con alguna lucha, alguna mala decisión que has tomado o algo que es natural en la vida, como la partida de un ser querido,
como la enfermedad, algo que uno a veces se pregunta ¿por qué? Bueno, con oración el Señor va a ser la fortaleza en este día que estás pasando angustia. Él es nuestra fortaleza. Tenemos que mostrar nuestra confianza a Él, llevándole en oración constante ese dolor que podemos tener, ese dolor que tenemos, ¿no? Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Alguno está triste, decaído, desanimado? Haga oración. Y cuando estemos alegres, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿No? Qué lindo este versículo de Santiago. Si está alguno triste, haga oración. Y si está alegre, que cante alabanzas. Todo para glorificar al Señor. Bien, continuemos. También bendición familiar. Dijimos que tiene bendición familiar. ¿Por qué? Porque nos dará sabiduría. Vemos en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Tenemos que orar por sabiduría, y nosotros, como varones, muchos como cabezas de familia, tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestras esposas y sobre nuestros hijos. Entonces requerimos la sabiduría del Señor para poder tener un matrimonio, una familia que glorifique al Señor con sus decisiones, con sus acciones. Bueno, yo veo que a mí me falta sabiduría, entonces le pido al Señor sabiduría para que me permita decidir bien todas las decisiones que tengo que tomar en conjunto con mi esposa. Hermanos, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Y recuerdo acá, me viene a la mente una canción que se cantaba en el Día del Padre normalmente, que decía, Señor, yo quiero ser como tú, decía el cantante, porque Él quiere ser como yo, dedicándole la canción a su hijo, ¿no? Y esa intimidad que se logra con el Padre, de poder parecerse más al Padre, se logra también en la oración. Esa comunión con el Padre nos va a llevar a parecernos más al Señor, a imitarlo a Él, a considerar a Él, considerarlo a Él y considerar su palabra en nuestras decisiones. No podemos orar y quedar indiferentes respecto a lo que hemos orado. Es decir, Señor, por favor, hoy no permitas que mi trabajo tome malas decisiones o me deje guiar por malas actitudes de compañeros, de amigos. Y cuando esté en el trabajo, el Señor va a traer a mi corazón. Su respuesta va a traer a mi corazón, a mi mente, la oración que hice, y Él me va a dar sabiduría para actuar conforme a Él le parece. Entonces el Señor nos da sabiduría, hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos abunde en sabiduría. Cuida de los nuestros. La oración también hace que el Señor pueda cuidar de los nuestros. Tenemos que orar por los nuestros. Salmo 103, 17 y 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Tengo un hermoso testimonio de parte de la familia de mi esposa, que el abuelo de mi esposa se llamaba Samuel, y él se convirtió al Señor y oró por sus hijos y oró por sus nietos que aún no tenía. Y su abuelo murió sin ver a ninguno de sus hijos convertido al Señor. Y después de unos años, todos sus hijos, todos sus nietos e inclusive ahora todos sus bisnietos están en el Señor. Es un hermoso testimonio de cómo tenemos que orar por los nuestros, y dice que la justicia de Dios va a estar sobre los hijos de los hijos. Yo sé que su abuelo murió sin ver la respuesta a su oración, pero el Señor respondió. Y para gloria del Señor, que toda una familia pueda llegar al conocimiento de la verdad, ¿no?
Vamos. También la oración va a traer bendición a la iglesia. ¿Cómo puede traer bendición a la iglesia? Veamos, porque la oración tiene poder. La oración como iglesia tiene poder. Santiago 5, 14 al 16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestra oración, hermanos, puede mucho. Por eso nos ponemos de acuerdo, por eso pasamos nuestros motivos, porque la oración del justo puede mucho. Si puede sanar enfermos, el Señor es el que sana, pero nuestra oración por el enfermo permite que el Señor sane al enfermo. Bien, tiene poder. Y ese poder de la oración se potencia. Ese poder que tiene la oración se potencia. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 18, 19 al 20. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, esa oración que vemos que tiene poder, cuando nos ponemos de acuerdo, como en los motivos de oración que enviamos, se potencia. Porque cuando nos ponemos de acuerdo somos varias personas, varios siervos, varios hijos de Dios, pidiéndole al amoroso Padre que responda. Y Él va a dar respuesta. Recordemos en Hechos 12:5, cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué pasó? El Señor lo libró milagrosamente de la cárcel. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y Pedro pudo salir, llevado por un ángel. Entonces la oración tiene poder en nuestras vidas, tiene poder en la vida, en la comunidad de iglesia. Por eso es que oramos todos por las peticiones de todo. Preparando este mensaje, yo recuerdo muy pocas veces compartí motivos de oración en los motivos de oración semanales que recogen las hermanitas que están a cargo. Y en mi mente yo tenía el motivo de oración, venía orando eventualmente por ese motivo, pero preparando el mensaje vi, es importante que los hermanos sepan cuál es el motivo de mi corazón y me apoyen en oración, para que esa oración tome más fuerza. Que ustedes puedan compartir conmigo mi necesidad, yo pueda compartir con ustedes sus necesidades, sus alegrías, sus bendiciones, y juntos podamos acercarnos al Padre, abrir nuestros corazones y elevar nuestros motivos. Y la otra bendición que veíamos que tiene la oración es una bendición para la sociedad. No es una bendición para toda la sociedad. Abre puertas. La oración va a abrir puertas para que la palabra sea predicada. Vemos en Colosenses 4, 2 al 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces la oración que hagamos va a abrir puertas para que el evangelio llegue a los vecinos y al todo el alrededor de nuestra iglesia acá en Sipo, donde tenemos la influencia, a tus vecinos en tu casa, a tus amigos del trabajo, va a abrir puertas. El Señor te va a dar una oportunidad para que puedas compartir con esa persona por la cual estás orando, con esa familia por la cual estás orando. El Señor va a abrir las puertas para que la palabra llegue a esas personas. Nosotros somos herramientas. Cuando abra puertas, si pedimos que el Señor abra puertas y cuando veas la puerta abierta,
No la cierres ni te vayas para el otro lado. Si abre la puerta para compartir la palabra, debemos compartir la palabra. Pero la oración también quiebra los corazones, rompe los duros corazones. Vemos en 1 Timoteo 2, 1 al 4. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aparte de la connotación clara de orar por nuestras autoridades civiles, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente como sociedad, también dice que hagamos oración por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Leía un comentario que decía todo lo contrario, que decía no debemos orar por la salvación de los perdidos, que Dios no mandaba orar, que Dios mandaba predicar el evangelio, pero no orar por ellos. Y viendo este pasaje considero que sí debemos orar por todos los hombres, ¿no? Porque es verdad, el Señor en Romanos 9, 15 y 16 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero debemos orar por todos los hombres para que el Señor tenga misericordia y el Señor añada día a día a cada uno a su iglesia, a los que han de ser salvos. La oración va a quebrar los corazones de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos para que puedan conocer al Señor. Ese duro corazón, muchas veces los que parecen más duros son cuando se quiebran, son los más frágiles. Los materiales más duros son los más tendientes a romperse porque son más frágiles. Como el vidrio, es el material durísimo, pero es muy frágil porque se cae algo y se rompe, ¿no? Entonces, al igual que esos materiales, los corazones duros, el Señor los puede para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Bien. Y por último, hermanos, para terminar, nuestra constante oración honra a nuestro amado Padre, honra a nuestro Padre Celestial. Muchas veces cuando vemos la honra decimos, ¿cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo puedes honrar al Padre? Sí, tenemos que honrar con nuestros diezmos, con nuestro servicio, con nuestras habilidades, pero con nuestra oración podemos honrar al Padre, porque al orar estamos obedeciendo al Señor. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18, que lo leyó Marquito al inicio, dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que oremos todo el tiempo, que estamos constantes en oración, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Debemos hacer la voluntad del Señor. Así podemos honrar al Padre, anhelar comunión con Él. Anhelar, que nuestro anhelo de comunión se vea reflejado en nuestra constante oración. Y sabemos que Dios honrará tu obediencia. Dios va a honrar tu obediencia. La palabra dice que Dios honra a los que le honran y Él va a honrar tu obediencia. Terminemos orando. Por favor, hermanos, oremos. Padre nuestro, Señor Santo, Padre bendito, te damos gracias, Padre, por tanta bendición, por tanta misericordia y por tanto amor, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque nuestras oraciones pueden llegar a ti gracias al sacrificio de tu Hijo, Padre Santo, que abrió el camino y nos abrió el camino a tu presencia, Señor. Te damos gracias por esa gracia, Señor, por esa misericordia mostrada, y te pedimos que nos des sabiduría y
Padre Santo, puedas quebrar nuestra voluntad, nos permitas que nosotros quebremos nuestra voluntad y podamos estar constantes en oración, anhelando la comunión contigo, Padre, agradecidos por la salvación inmerecida que tenemos, Señor. Gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que has puesto en nuestras manos por medio de la oración. Gracias, Padre Santo, te doy en nombre de Cristo Jesús. Amén.